Bueno, ya estamos de vuelta aquí, nos estaban regalando un cafecito, por eso ve usted un poquito de movimiento. Ya está conmigo el alcalde Renzo Reyardo, alcalde de Lima. Fernando, bueno, ya nos conocíamos a la distancia. Sí, a la distancia. Un placer conocerte acá en directo. Gracias por prestarnos aquí. Bienvenido. Por prestarnos las instalaciones para hacer la transmisión, la cobertura. A ustedes, por pensar en nosotros. Una vista muy linda, bellísima, además. Una plaza hermosa, la Plaza Mayor de Lima. Y el Palacio de Gobierno. Y el Palacio de Gobierno a tus espaldas, emblemático. ¿Cómo se ven de balcón a balcón como enemigos? Bueno, ¿no? Porque aquí hay una tendencia y allá hay otra. Sí, nos tenemos que llevar bien finalmente, ¿no? Ya no hay cañones ni somos nada de eso. Autoridades. De hecho, con el anterior presidente, José Gerí, tenía una relación mucho más fluida. Él me venía a visitar, yo lo iba a visitar, había una coordinación fluida. O sea, sí echaban el cafecito y todo. Nos echábamos el cafecito, pero para temas de trabajo, ¿no? Temas de trabajo de la ciudad, del país. ¿Y ahora ni café? No tenemos una comunicación muy fluida en ese aspecto. He participado en algunas reuniones convocadas por el presidente y por los ministros en algunas ocasiones, pero no a nivel de... Ya no se visitan para... De visitas ya no. Continuas, no. Oye, ¿y eso tú crees que se va a mantener? ¿Vas a tener visitas o no? No lo creo. No lo creo, en lo que queda del periodo lo dudo mucho. ¿No? Lo dudo mucho. Vamos a ver qué viene después con todo esto que estamos hoy. Tú estás muy inseguro del proceso. Estoy inseguro, ¿Por qué? Fernando, porque lo que pasó en la primera vuelta es histórico. Lo que pasó en la primera vuelta es algo sin precedentes. Es histórico y vergonzoso a nivel mundial, Fernando. Reprobable. Tú lo sabes, eres un periodista de muchísima trayectoria y sabes perfectamente cómo se han venido dando los procesos electorales en toda nuestra Latinoamérica y en el mundo. Y lo que pasó aquí es grave y grosero. Sí, porque el ente electoral fue el que le cercenó el derecho a votar a un gran número de compatriotas y entre ellos un gran número de limeños, de gente que vive en esta ciudad. Por eso es que yo presenté un par de recursos, que la vez pasada lo conversamos. Sí, hablábamos de eso. En la entrevista que me hiciste y ante esa situación, sí, tengo muchas dudas de esa imparcialidad en la que tiene que estar inmiscuido el ente electoral, el Jurado Nacional de Elecciones y por supuesto la OMPE, que es el que genera todo este proceso, ¿no? ¿Qué sientes de la salida de Corbeto? Bueno, se supone que no podía renunciar, pero bueno, al final de cuentas Corbeto ya no está. ¿Te parece que fue algo bueno? Era necesario, sí, necesario, porque finalmente los errores se pagan y errores que puedan estar vinculados a actos de corrupción o a delitos, evidentemente cuestan la cabeza del máximo representante de la institución, en este caso de la OMPE. Sin embargo, continúan los mismos funcionarios. Ha asumido el que ejercía la gerencia general, el señor Pachas. Sí, Pachas está ahora y como los directivos que están denunciados, y esto es otra cosa interesante que hay que analizar penalmente por el Jurado Nacional de Elecciones, denunciados penalmente, continúan en ejercicio. Y son ellos los que han llevado adelante esta segunda vuelta. Porque se está llevando, la justificación es que está llevando a cabo el proceso. Que el proceso se inició, efectivamente. Exactamente. Pero hay que dar señales. Y yo creo que si no damos esas señales claras, las dudas son razonables. Ahora, tienes muchos elementos para comprobar el resultado electoral. Muchos. O sea, no te vas nada más con un algoritmo, con un software. Muchos. Tienes respaldo físico, tienes personeros. Muchos, instituciones públicas, ¿no? Observadores internacionales. Observadores y además instituciones que hacen una labor de control como la Contraloría General de la República, nada menos, que es la institución que realiza esas funciones y es esta institución la que determina y con precisión y claridad en su informe final que ha habido irregularidades que han afectado a más o menos 1 millón de limeños y que esos deberían de tener la oportunidad pues, de ejercer su derecho a voto, que lamentablemente no se dio. Entonces, con esa, digamos, piedra en el camino, hemos tenido que recurrir o aceptar a esta segunda vuelta. Lo lógico hubiera sido que hagan lo que hicieron después del 12 de abril, sí, claro, que permitieron a esas mesas que no pudieron abrir el ejercicio a votar, o a los que participaban en esas mesas. Porque a final de cuentas es el Jurado Nacional de Elecciones, o la OMPE, reconocen que se quedaron más de 500,000 de personas sin votar. O sea, eso es un hecho. Cuando tú tienes un resultado en diferencia de 40 y tantos mil votos, eso es un universo enorme. Fernando, eran 20 y algo mil. Sí, por eso. Entonces, sí trastocó gravemente. Yo no te digo que el resultado a lo mejor no haya quedado igual. Una diferencia a lo mejor de Sánchez arriba de López Aliaga.
pero a lo mejor era menos, pues se podía dar la vuelta. O sea, no hay una duda de que se quedó gente sin votar. Eso está asentado oficialmente. Absolutamente. Y eso trae como consecuencia una palabra que es clave, que también te la comentaba en la entrevista anterior. Le quita legitimidad al proceso. Total. Entonces, no puede ser legal. Puede ser legal porque han intervenido ahí los entes electorales y se le ha puesto el sello. Legal puede ser, pero legítimo, definitivamente. No, eso se lo da la gente. Pero la gente hoy mismo no confía al 100% en el proceso. Hay credibilidad, ha habido una ausencia de electores importante. A la hora que yo fui a votar, que habría sido a las 11 y algo más de la mañana, solamente el 30% había ejercido su derecho a voto. 30% de la mesa en la que yo me encontraba, me preocupó. Y eso que es obligatorio el voto en el Perú. Y eso es obligatorio en el Perú. Pero la gente está bastante fastidiada y desconfiada de la imparcialidad de quien tiene que llevar adelante un proceso electoral que además es el derecho elemental, es como el derecho a la vida, el derecho al agua, derecho fundamental. digamos, de votar por tus autoridades, de darle el poder, que en una democracia, en un Estado de Derecho, a quien va a dirigir los destinos de un país, ¿no? Pero Renzo, hoy no tienes ningún candidato con legitimidad de origen, o sea, los dos no llegan ni al 50% cuando sumas. Eso es cierto. Entonces, ¿qué? Eso es cierto. ¿Me entiendes? Es una votación muy ¿Cómo llegas muy al débil. poder así? ¿Cómo Sí. llegas al poder así? Y por eso es que aquellos o aquella persona que sea finalmente elegida presidente, parece ser que sería la señora Keiko Fujimori, a quien le deseamos el mejor votaste por Keiko, de los ¿no? éxitos. Sí, voté por Keiko. ¿Votaste por Keiko? Sí, ahora ya se puede decir porque no... No, ya no hay cerraron, nada. ya cerraron. Ya cerraron las Ya mesas, cerraron las porque mesas. claro, no te imaginas la enorme cantidad de críticos que decían que el alcalde de Lima estaba vulnerando la imparcialidad, la neutralidad electoral, porque simplemente saqué la cara por mis vecinos de la ciudad. Entonces decían que yo me estaba metiendo en un tema electoral, pero evidentemente si estoy defendiendo por su derecho al voto, bueno, que digan lo que quieran. Pero la gente que no se sentía cómoda con mis intervenciones o con mi participación en estos procesos judiciales que inicié, sin duda decía pues que yo estaba en esa vulneración, ¿no? De la neutralidad electoral. Pero ahora se puede decir, y sí, efectivamente voté por Keiko, por supuesto, y porque creo en que Keiko va a continuar con lo que tenemos hoy, un país en crecimiento, un país que aún con sus dificultades y con su falta de institucionalidad respeta la democracia, es un Estado de Derecho. Y es un país que aún sigue siendo libre. Muy frágil, ¿eh? Muy frágil. Muy frágil. Y muy a punto de perder. Eso puede cambiar, claro. Eso puede cambiar en cualquier momento. Efectivamente. Institucionalidad, democracia. Muy frágil. Todavía la consideran así. Endeble. Pero como débil. Muy débil. Y institucionalidad también es lo mismo. Absolutamente. Y además, la cereza de la torta de la falta de institucionalidad es el proceso del 12 de abril. Es la cereza en la torta. Sí. Veníamos ya de tumbo en tumbo con la caída de los presidentes y venimos el 12 de abril a mostrarnos ante el mundo como una fragilidad total a nivel institucional, ¿no? Tiene que haber una reforma de fondo, ¿no? Una reforma electoral. Tienes que cambiar el sistema necesariamente. Absolutamente. Esto no puede repetirse en el país. No puede repetirse. El voto, desde mi punto de vista, debería ser voluntario, a pesar de algunas críticas al respecto. El voto dices tú. El voto, sí. Libre. El voto libre. No sea obligatorio. Exactamente, porque ahí se utilizan dádivas y cosas que suceden. O sea, ¿tú crees que esa presión ¿no? puede afectar la autenticidad del voto? Sí. O sea, que lo puedes manipular. Sí, claro. ¿En serio? Por supuesto, Fernando, por supuesto. Y sucede, ¿Cómo lo crees? y viene sucediendo a lo largo de los años, ¿no? Porque hay determinados ofrecimientos y determinadas, a pesar de que se han modificado el marco legal en los últimos tiempos, pero se ha venido utilizando así hace muchos años, y creo que ahí hay un espacio que se tiene que por lo menos debatir y aprobar de ser posible, es mi propuesta. Y no solamente eso, ¿no? La bicameralidad es un aporte importante. ¿Te parece? Sí, me parece que sí. Porque... ¿No te parece que es la extensión para tener más chamba, para que no me quede sin trabajo como legislador? No, claro, porque hay mucha burocracia y detrás de cada... Ya tienes 2 cámaras. Pero sí es importante por el tema de la fragilidad precisamente de tirarse abajo presidentes o de cerrar los congresos. Claro. Las dos realidades las hemos tenido en tiempos recientes. Con Pedro Castillo. Entonces, la incorporación de un Senado te da un poco de garantías en ese sentido. Hay muchas normas electorales que se tienen que modificar y será tarea del próximo mandatario. ¿Y el sistema? Lo dudo mucho porque se hubiera necesitado una gran mayoría parlamentaria para poder implementar
las medidas y los cambios estructurales que necesita el país. Si Necesitan- no tienes esa mayoría parlamentaria es muy difícil. Pues es para muy eso van a necesitar porque está muy alianzas, el fragmentado. que sea. Exactamente. Necesita alianzas. Yo creo el que sea. ahí parte lo más importante del reto que le viene al próximo mandatario. Tener la capacidad de convocar. Creo que entre los dos candidatos, una es la que tiene mejores condiciones para convocar, porque da más confianza, y el otro la tendría muy difícil, evidentemente. Pero el que tenga esa capacidad de convocar, estoy seguro que va a empezar a lograr algunos cambios que este país necesita, porque ya no podemos seguir en las condiciones en las que nos hemos visto envueltos en los últimos tiempos, ¿no? Oye, Renzo, cuando haces un análisis del país, ¿no? En términos generales a nivel nacional, a mí me queda muy claro que hay un abandono del Estado en la zona rural de Perú, y por eso cuando empiezan a venir los datos, tú ves que Lima mayormente, y así va a ser, ¿no? Lima mayormente se va a ir por Keiko, Sí. pero cuando empieza a venir el voto rural, mayormente va a ir para Roberto. Sí. Pero eso te habla de dos Perú, de dos realidades. Yo te diría 3. Bueno, de 3, ahorita me dices la tercera, Sí. pero te pregunto, ¿tú crees que Keiko tenga la capacidad de poder De seducir. no solo seducir, realmente abrazar a a ese Perú rural? Porque, no sé, no... Mira, el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, Alberto, claro. tuvo mucha aceptación en estos sectores rurales porque llevó presencia de Estado a estos lugares alejados del Perú. Electrificación, colegios, medios de Salud. transporte, salud. Y fue el último presidente que en realidad tuvo la visión de preocuparse por este Perú hoy olvidado. Eso podría generarle a Keiko un espacio de privilegio por el recuerdo de lo que hizo su padre en los 90. Es que tienes dos recuerdos del Sí, papá. sí, también está el otro lado. Eso está claro. Pero digamos, en el análisis que tú me hacías respecto a ese voto del Perú olvidado, que está, digamos, al otro extremo del Perú de Lima, Sí, completamente. y yo te decía un tercero que es digamos, yo lo pondría de la siguiente manera, el Perú del Sur. Sí. El Perú del Sur Sí. es un Perú distinto al Perú del interior del país y distinto al de Lima. Tienes razón, tienes Son toda la tres razón. Perús Son tres Perús. que a todos hay que atenderlos de igual manera y hay que preocuparse por el interior, por el norte, por el sur, por el centro y evidentemente por nuestra ciudad capital, que también tiene sus bemoles y también tiene sus dificultades. Si no, pregúntamelo a mí. Ya, me imagino. Pero bueno, es el reto que uno se traza cuando asume estos cargos, ¿no? Ahora, en la chamba, ¿qué van a hacer? Estoy hablando de ti, de Rafael López Aliaga, bueno, de su movimiento. ¿Qué van a hacer si no es Keiko y es Roberto? ¿Están dispuestos a trabajar? Porque yo los veo muy irreconciliables en su postura. A ver, yo soy el alcalde de Lima y como alcalde hasta el final de mi gestión que vence el 31 de diciembre tengo que ser muy abierto en tener relaciones cordiales con el gobierno de turno. No tengo más alternativa. Ahora, que discrepemos producto de sectores ideológicos es evidente. Somos de dos sectores distintos. Completamente. Pero como alcalde tengo que tener buena disposición por lo menos. Ahora, si recibo pues una cachetada, no le voy a poner el otro rostro, ¿no? Tengo mis argumentos también para O sea, tú no eres discrepar alturadamente, de los ¿no? de pégame del otro lado. No, de ninguna. Si me hacen uno, No. te lo devuelvo. No, a mi mujer. Ni a tu mujer se la permite. De ninguna manera, de ninguna manera. Pero sí son escenarios que hay que analizar. Yo espero que lo que nos venga a futuro sea momentos de estabilidad, Fernando. Lo que queremos es estabilidad. Y la estabilidad entre dos opciones más la da una de ellas, pero como alcalde de Lima tengo que ser abierto a entender pues que la voluntad popular se tiene que respetar. Sin embargo, hay que ver si la voluntad popular se respeta o si la voluntad popular no se expresa con las condiciones que hemos tenido, ¿no? Tal cual ha pasado en la elección de la primera vuelta del 12 de abril, ¿no? Que eso es mi duda permanente y constante, ¿no? Va a haber que esperar hasta... ¿Por qué tanto? Va a haber que tiempo? Es esperar una un mes. angustia eso, Un mes ha dicho este señor Corneo. Otro mes. Otro mes y no debería. Estamos hablando de dos candidatos, no estamos esperando la votación de congresistas ni de No, sí. ningún tipo de autoridad, salvo dos
Y eso se resuelve una misma noche. Debería. Debería. Bueno, viste Ahora, lo de las Colombia. diferencias están apretadas. Lo de Colombia fue un ejemplar. Claro, la diferencia. Y Chile también. La La de diferencia Chile en Colombia fue fue igual. 4 puntos, si no me equivoco, ¿no? Por ahí. Sí, más o Un menos. poco más de 4 puntos de pronto. Aquí estamos hablando de un No, punto. es cierto, de menos de diferencia. 4 puntos. Fue Menos, menos de ¿no? 4 puntos. 3 y algo. Pero sí. digamos, no era un punto. Acá estamos hablando de un punto en promedio. Entonces es apretado y vamos a tener que esperar, pero en fin, le deseo todo lo mejor al país y que y los políticos también reflexionen, ¿no? Porque incendiar la pradera por incendiarla No lo podemos permitir. Y acá en Lima, como te decía fuera de micrófonos, normalmente es el epicentro de las movilizaciones. La avenida Bancay, que está a pocas cuadras de donde nos encontramos, que es una avenida que está frente al Congreso de la República, es permanentemente utilizada para hacer destrozos. Pero gracias a nosotros que hemos implementado todo un sistema de cámaras de videovigilancia, en coordinación permanente con la policía, con nuestro equipo de serenos, hemos logrado identificar en algún momento a los revoltosos, a los infiltrados y hemos reducido significativamente también estas actividades violentas que esperemos no se den próximamente, ¿no? Pero ya estás en stand-by de todas Estoy formas, ¿no? súper en stand-by. Tengo a mi gerente de seguridad ciudadana que está por ahí dando vueltas y a todo el equipo de la Municipalidad Metropolitana muy atentos. Ojalá que no. A partir de hoy, no es para esperar. Hay que estar atentos desde el primer momento. Hoy puse 1000 cámaras a disposición de los medios de comunicación, de las autoridades, para que también puedan identificar los centros de votación, que no haya nada irregular, nada indebido, nada violento. Y bueno, ha funcionado, ¿no? Tú sabes que las cámaras al final lo que hacen es disuadir Sí. y eso ayuda mucho Sí, me están viendo. a las labores de control, ¿no? Ya no hay anonimato. Exactamente. Oye, Renzo, mil gracias. Fernando, un gusto conocerte, en serio. Oye, Espero tenerte pronto nuevamente. Reyardo, ¿no? Y ven, sí, Reyardo, con Sí. doble G. Ma, qué cosa, ¿no? Somos de una familia, mis abuelos, de un pueblo que se llama Valbrevena, en Génova, Oh, Italia, mira. ahí en la Liguria. Ya. Y bueno, hay muchos italianos aquí. Según me decía mi amigo, el embajador de Italia, Massimiliano Massanti, son alrededor de 2 millones de descendientes de italianos, wow. que no es despreciable, claro. Al lado de Argentina, al lado de Brasil, al lado de algunos otros países que tienen una colonia más Mucho grande, más grande. es pequeño, pero sí hay una colonia significativa, muy emprendedora, muy pujante, muy trabajadora, muy valiente, dicho sea de paso también. Pues bueno, te digo entonces, gracias. 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 Gracias, Miguel. Renzo, muy amable. Gracias, Fernando. Un gusto. Gracias, Miguel. Gracias. El alcalde de Lima me acompañó. Me están diciendo que tengo vía remota al